Buenas noches, Bianquita, por aquí estamos. Bueno, seguramente se van a ir conectando, vamos a dar las bienvenidas a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar un poquitito, unos minutitos, a ver si podemos ver si se conectan o no. La vez pasada logramos ver quiénes se iban conectando y saludando, pero como a los minutitos. Así que vamos a esperar un ratito. Vamos a ver. Bianquita, ¿querés ir saludando? Hola. Ella es mi asistente. Ella va a ir viendo cuando se sumen. Me parece que es muy puntual lo mío, ¿eh? Muy puntual. Pero bueno, sabemos que los vivos quedan grabados, así que vamos a hacer como el vivo anterior, que voy a comenzar a dar el mensaje, la palabra. Acabo de ver, ¿eh? Ahí se suma. Se están sumando. A ver. Bueno, Bianquita, vos sos la que va a estar leyendo. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Soledad, veo que estás ahí, que te acabas de conectar. Hilda Luna, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy venimos con un día. Para los que pudieron estar en la transmisión de la radio, algo nuevo. Sinceramente estaba un poquito nerviosa, vamos a ser sinceros. Estaba un poquito nerviosa, estoy sin voz. O poca voz. Vengo con unos días en los que estoy un poquito engripada, con un poquito de tos. Martín, bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Así que estoy así, tal vez no se nota en el vivo, estoy media difónica, sinceramente. Vamos a sacar igual la voz de donde sea. Y bueno, vamos a comenzar. Acá bendiciones, Dios te bendiga, pastor. Segura que estás con la pastora. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a comenzar a dar la palabra de Dios, el mensaje que Dios ponía en mi corazón para esta noche. Así que le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que tome el control de esta noche y de esta palabra que les quiero compartir. Así que si quieren la puedan buscar aquellos que tengan Biblia en Romanos 6, la carta de los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, que nos deja ver una gran batalla entre la carne y el espíritu. En Romanos 6:1, y vamos a leer esta palabra, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Rosa, Dios te bendiga. Y en el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego leía que en el versículo 16 dice, en el que hace referencia a algo súper importante, ¿no? Porque dice: ¿qué somos, esclavos para obediencia, para justicia? ¿O somos esclavos del pecado para muerte? A ver, sabemos que si somos esclavos del pecado, somos esclavos del diablo, ¿no es cierto? Y esto me lleva a pensar, ¿no? Cuántas veces nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a caminar en esa obediencia al Señor, pero también podemos fallar. Y en estos tiempos, lamentablemente, veo que el corazón de muchos se ha enfriado y toman la decisión de empezar a caminar en el pecado, ¿no? Aquellos que por ahí están en una relación de pareja y comienzan a congregarse, a servir al Señor, pero no se ordenan delante de Dios y terminan siendo esclavos del pecado, y sabemos que a Dios no le agrada, por ende están siendo totalmente dominados por el mismísimo diablo, porque como dice la palabra de Dios, no se puede servir a dos señores, o estamos en la obediencia o en la desobediencia, ¿no? Es tan importante. Y en Romanos 6:22 encontraba esta palabra que dice:
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Acá, si fuimos hechos siervos de Dios, quiere decir que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que realmente ya fuimos libertados del pecado. El punto es que muchos juegan con la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice, vamos a repetir este pedacito, en la parte que dice Romanos 6:1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claramente no, o sea, no podemos jugar con la gracia del Señor. Y entendemos que si estamos unidos a Cristo y no obedecemos, quiere decir que no estamos unidos realmente al Espíritu Santo de Dios, a Cristo, porque si no seríamos transformados, ¿no es cierto? Y yo creo que es re importante que si conocemos al Señor, nos ordenemos. Si estás en pareja y no te casaste, qué importante es santificarnos para Dios, ir delante del Padre y ordenarnos. ¿Por qué? Porque le obedecemos a Él, porque Él es nuestro Señor. Si dice la palabra de Dios que fuimos hechos siervos de Dios, ¿no es cierto? Quiere decir que nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro amo, es Dios. Y debemos obedecer a su palabra. Y en Romanos le había leído 6:22 y ahora vamos a ir al 23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, creo que es bastante claro el Señor. La paga del pecado es muerte. Si vos estás en una relación de pareja, conoces del Señor y no te ordenás delante de Dios, lamento decirte que tu pecado te puede llevar a una muerte espiritual, a una ceguera espiritual y esas consecuencias, porque el Señor nos perdona de nuestros pecados, pero no nos puede librar de las consecuencias. Y muchas veces tenemos nuestros hijos que por ahí se enferman o terminamos padeciendo un montón de cosas a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿qué conciencia espiritual debemos tener si llegamos a los pies de Dios? De realmente santificarnos para el Señor en todas las áreas de nuestra vida. No solo el ejemplo que estoy poniendo de una pareja es para hacerlo lo más gráfico posible. Pero si vos estás atado a la masturbación, a algún vicio, por ejemplo, al cigarrillo, o no te santificás con aquellas cosas que mirás por internet, por ende, estás siendo esclavo del pecado. Entonces tu Señor no es el mismo que el mío. Si yo me santifico para el Señor, quiere decir que realmente voy a honrar al Espíritu Santo de Dios y le voy a obedecer a mi Padre. Ahora, si yo decido pecar, si yo realmente tomo esa decisión, porque el enemigo sabemos que viene a tentarnos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos resistir y que el diablo huirá de nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo creo que para este tiempo es una palabra importante que veo muchos hermanos lamentablemente en Cristo que han endurecido su corazón y que de la boca para afuera dicen amar a Dios y no lo honran a Dios. No honran su familia, no honran su esposa. Muchos que por ahí se suben a altares donde predican la palabra de Dios, oran y en su corazón tienen raíces amargas y están atados siendo esclavos de tantos pecados, ¿no es cierto? Y sabemos que uno a nuestros hermanos, en donde sea, podemos aparentar lo que sea, pero al Señor no lo podemos engañar. Y es importante que consagremos nuestra vida a Dios, que nos ordenemos, nos alineemos y que revisemos cada área de nuestra vida, ¿no? Y ver realmente, reconocer, a ver, ¿estoy esclavo, atado a algo? Decirle, Señor, libertame de esto, quítame las vendas. Y en Gálatas 5:1, que me lo había anotado, el Señor dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes
y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, no vuelvas atrás. No vuelvas de donde Dios te sacó. Porque si vos realmente recibiste el Espíritu Santo de Dios, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, no vuelvan atrás. Si el Señor te libertó de los pecados, revisa tu vida, santificate para Dios. Como dice el apóstol Pablo, o sea, ¿a qué sos esclavo? No juguemos con la gracia del Señor. El Señor realmente tiene una misericordia por nosotros, pero no podemos jugar con esa gracia, porque escuché hace muy poco un testimonio muy fuerte de un siervo de Dios que predicaba la palabra de Dios, que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, y sin embargo en su corazón estaba anclado y atado a muchos pecados y sufría de lascivia. Entonces fornicaba con muchas personas, y sabemos lo que eso significa, porque si vos te convertís, o sea, sos uno con esa persona, vas a transferirte un montón a ver, el Señor dice que cuando uno se une a una sola carne, quiere decir que son uno, por ende te vas a transferir sus maldiciones, sus demonios. Si la persona no está santificada ni alineada y no te casás, va a ser muy delicado, muy delicado. Y en este testimonio, bendiciones para la iglesia de Uruguay, Dios te bendiga. Entonces, las consecuencias pueden ser muy altas. Y en este testimonio, que hace muy poquito escuché, esta persona, en una de esas tantas, porque a ver, ¿qué hace el Señor? Somos seres humanos, podemos fallar, no hay santo acá, no hay nadie santo ni perfecto, solo Jesucristo. Entonces, como seres humanos sabemos que podemos llegar a fallar, que podemos caer. Pero si nosotros caemos, nos arrepentimos genuinamente, el Señor nos perdona. Pero, a ver, por su gracia, no podemos jugar con eso. Porque capaz podés caer una, podés caer dos, podés caer tres. Pero puede que haya una cuarta de la que no te levantes más. Porque la consecuencia del pecado puede traerte muchas maldiciones. Y en este testimonio que recibí esta semana, esta persona no se levantó más. Lo llevó a una muerte física en el que padeció muchas cosas. Sabemos que nos podemos cargar de un montón de maldiciones. Y una de las cosas que les decía antes, ¿no? Que no podemos servirle a Dios, señores. Sabemos que de un grifo no pueden salir dos aguas. O estás con Dios o estás con el diablo. Y si vos estás viviendo en pecado, lamento decirte que tu Dios no es el mismo que el mío. Estás sirviendo a Satanás. Porque el Espíritu Santo de Dios, si vos servís a Cristo, vas a querer obedecer, vas a santificarte para Dios, vas a revisar cada área de tu vida y se la vas a entregar al Señor. Si tenés alguna debilidad, el Señor te va a fortalecer, ¿no es cierto? Pero sabemos que cuando uno es esclavo del pecado, te puede producir una ceguera espiritual, te aleja claramente de la presencia de Dios y solo vas a vivir encadenado, ¿no? Porque esas cadenas cada vez van a ser más y más y más y más. Porque ya después cuando uno está en el pecado es muy difícil escuchar la voz de Dios. ¿O no? El Señor no puede, la presencia de Dios no puede habitar donde está el pecado. ¿No es cierto? Entonces, qué importante es servirle a Dios, someternos, porque si Él es nuestro Señor y nosotros nos convertimos y somos hechos siervos de Dios, quiere decir que nos sometemos a la obediencia de Dios, a su voluntad, a santificarnos, a revisar cada área. La verdad es que es una palabra que me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Y la verdad es que revisando estos tiempos, como el corazón de muchos se ha endurecido, se ha enfriado, que realmente se congregan, muchos aman de la boca para afuera al Señor, pero en su corazón tiene tantas raíces de amargura. Entonces te animo a que realmente
le pidas perdón a Dios, te arrepientas de corazón genuinamente y el Señor es fiel y justo para perdonarte. Y acá vamos a leer que Martín acaba de poner un versículo en 1 Juan 3, 8 al 10, que dice: el que practica el pecado es del diablo. Amén, totalmente. Porque el diablo peca desde el principio. A ver, se me fue, justo me llegó un comentario. A ver, para esto aprecio... ¡Ay, me llegan los mensajes! Para esto apareció... Ahí, si querés leerlo bien, que pues bueno, entre la luz y todo... para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la Amén. simiente de Dios pertenece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén, esa es una tremenda palabra, la podría haber añadido, así que muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Es así nomás, el que practica el pecado es del diablo. La palabra es muy clara y nos confronta demasiado. Dios es un Padre amoroso, pero su palabra nos confronta, ¿o no? No es nada sutil, no es nada sutil. Entonces, si estás en pecado, date cuenta que estás siendo hijo del diablo, que estás siendo esclavo del mismísimo diablo, estás siendo un títere de él. Entonces, humíllate delante de Dios. Porque si Cristo murió por nosotros, nosotros debemos cargar esa cruz, morir con Él en esa cruz, cargar nuestra cruz, morir a nosotros mismos para servirle a Dios, para que se haga su voluntad y no la nuestra. No vivir en la carne. Entonces, ¿en qué vivís? La palabra de Dios dice, no me acuerdo ahora el versículo, que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si estás siendo guiado por la carne, claramente no predomina acá el Espíritu Santo de Dios. Así que yo creo que esta palabra va a llegar al corazón de alguna persona que por ahí hoy se encuentra desordenado, desalineado a la palabra de Dios, que por ahí se dejó llevar por los deseos de la carne y realmente se siente arrepentido. Entonces el Señor te está diciendo, en esta hora, en esta noche, quiero que este mensaje lo recibas de corazón, que vuelvas a escuchar mi voz, pero para que mi presencia esté en vos, necesitas renunciar en el nombre de Jesús a todos tus pecados. Necesitas morir a vos mismo, morir a la carne, para que puedas ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que acá, Bianchi, si quieres leer el versículo, Martín. Bueno, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y Amén. sígame. Amén. Amén. Muchas gracias. Va añadiendo a esa palabra que no tengo en mi mente los versículos exactos. Muchas gracias. Y es así. Así que si realmente le querés servir a Dios y lo amás de corazón, vas a querer obedecer por amor al Padre. Yo siempre digo no, y muchas veces hago esta pregunta. ¿Por qué seguís a Dios? ¿Por qué le servís? ¿O por qué, no sé, hay algo en tu corazón que te llama de parte de Dios? ¿Por miedo? ¿Porque sabes que está el cielo y el infierno? ¿Por temor o por amor al Padre? Porque eso es importante. Dios dice en su palabra que sin amor de nada sirve. Vos podés servir tal vez en la iglesia. A ver, por algo la palabra de Dios dice que muchos llegarán a la puerta estrecha y el Señor mismo le cerrará la puerta en la cara y aquellos le dirán, pero Señor, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no sanamos enfermos, etc. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Porque si vos realmente no tenés amor en tu corazón, tenés raíces de amargura, donde tenés envidia, celos, contienda, no sé, estás atado a un pecado, a un vicio,
es muy difícil. Y Dios cuando venga, sabemos que Cristo viene pronto y va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es importante entender eso. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos estar trabajando para el Señor y cuidando cada rincón de nuestro corazón. En santidad, en todas las áreas. En lo que pensamos, en cómo miramos, en lo que decimos. Es muy importante estar a cuentas con el Señor. Por eso hacía el ejemplo de los que están en pareja y no están casados. Ordénense delante de Dios, porque Cristo va a venir muy pronto y no vas a poder decir que el Señor no te habló, porque Dios va a usar hasta las piedras, como yo digo, en lo humano no sirvo para nada, si no fuera por Dios, o sea, le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo de Dios por utilizarme y poder compartir su palabra. No hay nada más hermoso que compartir la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que las almas realmente se humillen y se acerquen al Señor, que es el único que nos puede limpiar de toda inmundicia, de todo pecado. Entonces, alíñense, hermanos. Si caíste, fallaste, no te condenes, al contrario, la única manera de vencer a la carne es en meternos de lleno en la palabra de Dios. Porque cuanto más llenemos esto, que es lo más delicado, porque Dios, ¿qué tiene que transformar en nosotros? Cuando Dios dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida, es esto, nuestra mente. Porque lo que entra entra a la mente, ¿después a dónde va? ¿Dónde se queda anclado? Al corazón. Por eso es tan importante también cuidar qué cosas vemos en la televisión. En mi caso, hace como 3-4 años que decidí no ver más televisión, no miro. Y lamentablemente, no digo que tenés que estar por fuera de toda noticia, porque siempre en alguna red social te vas a enterar, pero si yo estoy mirando 24/7 noticiero, que es todo desgracia, que robo, que inseguridad, que esto, todo que te contamina tu mente y después se ancla en tu corazón y después en vez de tener fe, aumentar tu fe y saber que tu vida depende del Señor, porque Él es el dueño de todo, de la plata y el oro, Él es el dueño, Él decide qué hacer. El único que tiene la potestad de mover cualquier pieza es el Señor. Entonces, ¿para qué me voy a llenar de mala información? ¿Para qué voy a contaminar mis pensamientos? ¿Para qué voy a sellar eso en mi corazón cuando tengo que poner la mirada en Cristo Jesús? Nadie más. Mi fe tiene que estar puesta ahí, mirar a la cruz siempre y decir, Señor, vos me sostenés. Vos sos mi proveedor, vos sos quien me guarda de todo mal y su palabra nos da tantas promesas hermosas. Entonces cuidemos, santifiquemos nuestro corazón, nuestra mente, porque es muy importante en un tiempo donde las cosas, en lo humano, en lo terrenal, va a ir para peor. Esa es la realidad, va a ir para peor. Pero para los hijos de Dios, que realmente nos enfocamos en la palabra del Señor y realmente creemos y confiamos en el Señor, porque son dos cosas distintas. Como siempre digo, el diablo también cree en Dios, pero nosotros confiamos en el Señor, confiamos en que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y que sus promesas se van a cumplir. Entonces, para que esas promesas hermosas se cumplan, debo santificarme delante de Dios. Debo guardar mi corazón, guardar mis pensamientos de toda inmundicia, de toda contaminación. Entonces debemos estar en santidad, alinearnos. Así que en esta noche con esta palabra te animo a que te arrodilles delante de Dios y le digas, Señor, acá estoy, fallé, me equivoqué, pero quiero que me fortalezcas en mi debilidad, porque el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Así que sabemos que Dios tiene una misericordia incalculable, que ninguno de nosotros creo que podríamos entenderla, cómo nos perdona de tanto pecado, de tanto mal, de tanta falla, tantos errores, pero el Señor entiende. Por eso vino Jesús a pagar por nuestros pecados, por eso Él se humilló y se hizo hombre, el Señor se hizo hombre. ¿Para qué? Para cargar con todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué mejor manera de ser agradecidos con Jesucristo que ser verdaderos hacedores de la palabra, ser obedientes a Él? Esa es la mejor manera de ser agradecidos con el Señor. Así que
espero que este mensaje llegue al corazón de ustedes y realmente si hay en algún área de tu vida que estás desordenado, vuelve a los pies de Dios, que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Sabemos que el Señor a todo corazón contrito y humillado no lo va a dejar desamparado, así que los animo a que puedan acercarse a Dios de nuevo si se apartaron. Y bueno, Bianquita nuevamente va a ser quien haga la oración por todos nosotros. Pero bueno, antes de terminar, quiero hacerles el anuncio, no me quiero olvidar, pastor, perdón. Somos del Ministerio Los Milagros de Jesús. Los esperamos mañana domingo, 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana dije, no es a las 7, a las 8 pueden dormir un poquitito más, así que los espero. 10:30 de la mañana en Avenida Ricardo Balbín, 3853, si no me equivoco, si no me corrigen, perdón. Así que los espero mañana y ahí le vamos a dar más anuncios. El pastor Sergio Longobuco los va a estar esperando a todos con los brazos abiertos. Así que Dios los bendiga mucho y bueno, que el Señor haya tocado en esta noche su corazón. Y acá Bianquita, firme a dar su oración. Oramos, hermanos. Bueno, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das, porque cada palabra que mi mamá ha dicho fue todo palabra tuya, Señor. Oramos por la vida que cada persona que se conectó en este vivo o cada persona que se va a conectar luego y lo va a ver grabado, Padre. Oramos por los pastores, por sus hijos, por la esposa, oramos por el ministerio, porque sabemos que el ministerio va a quedar chico de toda la gente que va a ver en ese lugar, Padre. Gracias porque es un lugar de edificación, lo mismo los pastores, Padre. Usa cada persona, cada oportunidad que tú das a esas personas, Señor. Gracias, Señor, porque tú le diste la oportunidad a mi mamá de salir hoy en la radio, Padre. Lo mismo esta noche, Padre. Gracias, Señor, gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias porque esta palabra será de edificación para cada persona que lo ve. Gracias, Señor, perdona todo pecado que hacemos conscientemente o inconsciente, Señor. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Jesucristo. Echamos fuera todo ataque del enemigo que quiera venir en nuestras vidas, Padre. Te entregamos todas nuestras cargas, le dejamos todo a tus manos, Señor. Gracias porque tú nos estás acompañando en cada momento, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche y nos vemos mañana a las 10:30. Dios los bendiga y será hasta la próxima. Chau, chau.